inicia este ciclo de conciertos en la iglesia de la Merced, que se ha denominado Santos, Santas y Voz, pero no voz con Z, aunque hay voz, sino con voz con S. Es que a mí el voz no me saca, pero bueno, y voz. Y esto es en el marco de la Semana del Patrimonio y en el mes del patrimonio, que es este mes de septiembre. Ellos han querido iniciar aquí en la iglesia de la Merced porque evidentemente esta es la iglesia, es el templo más antiguo que se encuentra en la ciudad de Cali. Entonces empezamos en orden cronológico. En nombre de la comunidad de misioneras agustinas recoletas, del convento de la Merced y del Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced de las misioneras agustinas recoletas, les damos la bienvenida a este emblemático lugar y a este concierto. Y a propósito del patrimonio, ¿ustedes saben qué es patrimonio? El término se asocia con herencia, con algo que sentimos propio, que es de nosotros o que va a ser nuestro. Es algo que recibimos de alguien. De hecho, el origen de la palabra viene de la composición de dos palabras latinas: patri, que es padre, y monio, que es recibido, lo que significa que patrimonio es lo que hemos recibido de nuestros padres. Pero además de eso, lo que recibimos podemos valorarlo o no. Podemos darle un significado. Si ese patrimonio significa algo, lo cuidamos, lo defendemos, lo protegemos. Si no nos importa, lo dejamos perder. De ahí viene la idea de patrimonio cultural y la definición de bienes patrimoniales o susceptibles de ser protegidos o no, según su significado. En términos generales, si el bien genera apropiación, respeto, sentido de pertenencia, se asume como patrimonio. Si no, no. Aunque tenga valores patrimoniales que no se ven en el momento, pero que luego, cuando ya no existe, se echa de menos. Pero ahí ya no hay nada que hacer. Y ejemplos hemos visto en Cali de edificios patrimoniales que en su momento los destruyen y después vienen los golpes de pecho. Ay, ¿por qué lo tumbaron si era tan bonito? El alférez real, el Hotel Aristi, ¿por qué lo convirtieron en un centro comercial? En fin, golpes de pecho, pero ya para qué. Hoy se inicia este ciclo de conciertos en el edificio más antiguo de la ciudad, en la joya más preciosa de la arquitectura caleña, en el mejor ejemplo de patrimonio de esta ciudad, en el Templo de la Merced, que existe gracias a que las generaciones pasadas lo asumieron como propio, lo cuidaron, lo defendieron, lo preservaron, y en este momento lo podemos apreciar, disfrutar y valorar. Algo que nos ha pedido el grupo es que hagamos una breve reseña de la iglesia de la Merced. O sea, la carreta que se daría en 2 horas, se las trataré de decir en menos. Y así en términos generales podemos decir que este templo se construye, según la tradición, sobre el sitio donde se supone que se celebró la misa de la fundación de Cali el 25 de julio de 1536. Ese mismo día, por ser el día del apóstol Santiago, le dan el nombre que tiene la ciudad, que es Santiago de Cali. Porque uno pregunta, ¿por qué le pusieron Santiago? ¿No le pusieron Pedro, Rodrigo, Julio? No, le pusieron Santiago por ser el apóstol Santiago. Antiguamente, de acuerdo al día en que nacía la gente, o de acuerdo al día en que se fundaban las ciudades, le daban el nombre del santo del día. Así que a Cali le correspondió el nombre de Santiago. Ahora, ¿por qué se llama la Merced? Porque fue encargado este espacio a los frailes mercedarios de la orden
de la Virgen de la Merced Redentora de Cautivos, que la tenemos acá. Su fiesta fue el pasado 24 de septiembre, por eso la tenemos tan linda y tan engalanada. Ellos construyeron el convento, inicialmente una capillita doctrinera con su claustro, y habitaron este lugar y lo dejaron más o menos como lo vemos hoy en día en el transcurso de cerca de 280 años, o sea, todo lo que duró la época de la colonia. Pero terminada la colonia, empieza la república, el gobierno republicano, no muy adepto a frailes y monjas, decide expropiar bienes de la iglesia y el convento de la Merced es expropiado en 1821. Entonces hasta ahí llegaron los frailes. El gobierno toma el edificio seguramente como cuartel durante 2 años, pero en 1823, al fundarse el Colegio Republicano Santa Librada, este edificio pasa a ser del Colegio Republicano Santa Librada. 2 años después, en 1825, se da otra coyuntura, y es que en Cali se necesita encontrar un lugar para establecer el Hospital San Juan de Dios, y el único lugar es un convento de agustinas que está en lo que hoy es San Nicolás, en lo que en ese momento eran las afueras de Cali. Entonces a estas beatas les plantean un canje, les dicen por qué no se vienen a la Merced y nosotros establecemos el hospital allí. Entonces desde 1825 el Hospital San Juan de Dios está donde está hoy en día y las agustinas están en este convento. O sea que el año entrante, hace 200 años, llegaron las agustinas a este convento. Ellas trajeron un orfanato, el orfanato lo establecieron en lo que hoy es el Museo Arqueológico, nuestro vecino, y en el transcurso del siglo XIX el edificio no sufrió cambios, porque ya sabemos que es un siglo de guerras, no pasó nada, pero en el siglo XX, en los años 20 del siglo XX, hacen reformas. Entonces aquí es donde vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Entonces supongan que esos techos que vemos acá, que se les ve todas sus venas allí, todos sus pares y nudillos, lo elevaron, hicieron un falso techo. Las ventanas que vemos acá las tapiaron todas e hicieron ventanas más arriba. El blanco que vemos en la iglesia lo cambiaron, le hicieron una decoración imitación piedra. Esta capillita que vemos acá la demolieron a la mitad para ampliar la carrera cuarta. A la torre le agregaron un piso y así mismo hicieron en esta capilla. Entonces, así quedó a partir de los años 20 la iglesia de la Merced. No los engañe, ellos se ven muy niños, muy jóvenes, pero son ya grandes intérpretes del instrumento. Los festivales, conciertos a nivel nacional e internacional. Bien, conciertos para santos, santas y vos, viene de una frase de mi abuelo, un hombre mecánico, el primer mecánico que tuvo la Nestlé de Colombia. Y él fue aficionado a los instrumentos de cuerda, y él decía que las personas que tocaban instrumentos de cuerda debían ser santos. De esa frase tomé la idea de presentar a los estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali la propuesta de hacer 3 conciertos consecutivos con música andina colombiana que tenga raíces vallecaucanas o hablen del valle y que tengan compositores vallecaucanos. Entonces vamos a hacer un recorrido de estos compositores, grandes señores, grandes maestros que dejaron un legado indeleble, y lo vamos a traducir en el idioma de los 3 cordófonos tradicionales: tiple, bandola y guitarra. Y nos acompaña también la maestra Natalia Venegas, no la dejo por fuera, que nos ha colaborado indudablemente. Entonces hicimos esta alianza para poder vincular la voz, que es tan importante en la música andina colombiana, en un cancionero inmenso. Que si comenzáramos a cantar hoy, creo que terminaríamos en 30 años o 50 años. Es muy grande el cancionero tradicional andino colombiano. Bien, disfrútenlo. Esto quiero que sea una experiencia
y vamos a romper un poco buscamos con el trío esta parte. Una de las funciones generalmente del timbre es hacer solamente rasgueo. Esa es la función que siempre ha tenido el timbre. Y la guitarra hace bajos obligados, ritmos. ¿Cierto? Esa es la función tradicional. Y pues este aparatico, aunque es una bandola un poco rara, es un modelo de bandola moderna, es un modelo mío, lo diseñé, ¿no? Gentilmente me la construyeron. Este instrumento siempre pues hace la melodía. Sí, es el instrumento melódico por excelencia. Vamos a iniciar con una obra, aunque no es vallecaucano, él toma unos elementos del folclore vallecaucano de la costa pacífica. Queremos hacer un pequeño homenaje también a nuestros afrodescendientes, pero desde la óptica de los andinos, ¿sí? Desde la óptica de los cordófonos. Vamos a tocar un arrullo encurrulado, donde no vamos a ver lo que acostumbramos los roles de la guitarra, del timbre y la bandola, sino que vamos a hacer un juego contrapuntístico, ¿sí? A manera de fuga del arrullo, que es uno de los aires de canto que tiene la costa pacífica de las cantadoras, y luego terminamos con un pequeño segundo movimiento encurrulado. Entonces, Espiritual Chocuano, de Luis Dupaz.
Para poder hacer música vallecaucana debemos nombrar a un compositor muy importante. Se le llama el padre de la música andina colombiana, específicamente de los cordófonos. Creador de la primera orquesta de instrumentos típicos es el maestro Pedro Morales Pino. Nace pues con la venia de los cartagüeños. Siempre se ha dicho que nace en Cartago. 1863, muere en Bogotá en 1926. Morales Pino hace algo muy importante que nos marcó. El legado de él sigue vigente, por eso no podemos hacer este concierto sin interpretar una pieza de Morales Pino. Para dar un ejemplo, entre sus estudiantes estuvo Fulgencio García, el compositor de La Gata Golosa, estuvo el maestro Lisa Calvo, estuvo el maestro Manuel Salazar, Tomás Molano Rosas. Bueno, es una cantidad de personas. De hecho, nosotros podemos gozar de tener al maestro Antonio María Valencia, que es el conservatorio que hay aquí, que él lo fundó, porque en unas correrías de la lira colombiana, en un concierto que vino a Cali, la lira colombiana estaba conformada por bandolas, tiples, guitarras, cantante y un violonchelo. El violonchelista era el padre de Antonio María Valencia. Vinieron a un concierto y se enamoró y aquí se quedó. ¿Sí? Entonces debemos a Morales Pino mucho del lenguaje, cómo se hace la música. Hizo el puente entre lo académico y lo tradicional. Fue el primero en organizar las formas musicales de los pasillos, los bambucos, y ponerle, como decía la crónica de la época, el smoking a las cuerdas colombianas. Del maestro Morales Pino, Confidencias, Pasillo, versión Alejandro Muñoz.
a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es un día en semana, bueno, en fin, seguramente mañana algunos madrugarán a trabajar, etc. Yo les dije a Elemental 3, suenan tan lindos sin cantante, no necesitan cantante. Afortunadamente no me hicieron caso y me invitaron. Vamos a iniciar con la canción de las hadas de Jerónimo Velasco González, un arreglo del hermano de Alejandro Muñoz, Juan Carlos Muñoz, gran músico también como Alejandro. Tenemos la fortuna de tener a ambos aquí en la ciudad de Cali, educando a las futuras generaciones de músicos, así que muchas gracias. Quería hacer una cortita explicación de lo que es el canto lírico, porque es un poquito todavía extraño, ¿no? Como no es tan cercano. Por ejemplo, mis amigos, siendo mis amigos de tantos años, me dicen, Nati, es que vos cantas así, ¡oh! Y yo, sí, eso es canto lírico, pero ellos se quedan como, eso es muy raro, ¿cierto? No es tan raro. De hecho, el término canto lírico proviene de la antigua Grecia, cuando con un instrumento que se llamaba la lira, que era similar al arpa, acompañaban a los cantantes, ¿sí? En la antigua Grecia. Entonces se ha adoptado a través de la historia esa lira, digamos, en lírico, dando una connotación del canto, de ese canto de música culta, que quiere decir, en contraposición al canto popular, que el cantante de este tipo, pues, de repertorio debe ser una persona que estudie música, que sepa leer partitura, que entienda las estéticas vocales que provienen de Europa. Y la música andina colombiana tiene una mezcla, claro, es folclore, ¿cierto? Es un folclore nuestro, pero los compositores, para ya esas épocas, como los ha descrito Alejandro, ya habían estudiado música, ya habían algunos viajado a Europa, incluso a Estados Unidos. Entonces ellos ya ponían su música en partitura. Por eso un cantante lírico puede darse la licencia de cantar en este tipo de música, porque ya estaba escrita de manera organizada, muy organizada. Entonces la tradición oral ya aquí no se da tanto. La obra que viene a continuación habla de eso, es el maestro Jerónimo Velasco. Jerónimo Velasco fue músico formado, pero también fue diplomático. Tuvo la gran ventaja de ser diplomático, de viajar por el mundo y poder nutrirse de otras músicas. Él musicalizó la canción de las hadas, que aparece en el libro La María. Soñé vagar por bosques de palmeras. Creo que recordamos un poco del inicio. Jerónimo Velasco, esta obra la hizo específicamente para cantante lírica. Entonces eso es lo que vamos a mostrar hoy. La canción de las hadas de Jerónimo Velasco, música de Jerónimo Velasco, texto de Jorge Isaacs.
Hace ya varios años, cuando vivía en Bogotá, participé en Nogal Orquesta Colombiana de Cuerdas. Mi familia es de Bugalagrande, entonces mis compañeros sabían que pues, yo era de Bugalagrande, siento pero pues, mi familia es de Bugalagrande, y ellos me hablaban de un compositor. Entonces, ¿tú conoces a Manuel Salazar? Y yo, Manuel Salazar, porque Manuel Salazar nació en Bugalagrande. Nació en Bugalagrande en 1891. Es un compositor desconocido, aparentemente, pero es el puente conectivo entre Moral Espino y la creación de la Escuela Vallecaucana de Cuerdas. Nosotros sonamos así. El valle tiene una característica muy especial en sus bambucos, pasillos, es por personas y específicamente por Manuel Salazar. ¿Por qué les digo esto? Manuel Salazar fue el maestro del Mono Núñez, del Negro Brando, de Pedro Meria Becerra, ¿sí? Y se sabe que dio primeras clases a varios, y dio clases en Buga a varios músicos de la región. Y el mítico, que es para nosotros el mítico bandolista del trío Moral Espino, el maestro Diego Estrada, el maestro Manuel Salazar fue el que le enseñó la técnica de la bandola que utilizaba Pedro Moral Espino. Moral Espino lo estimaba muchísimo y de hecho le dejó en sus manos que continuara la labor musical de la música andina colombiana, y así lo hizo hasta que murió en 1965 en Buga. El maestro Manuel Salazar dejó un legado muy importante porque fue el primero en 1920 en hablar de escuelas de formación en instrumentos de cuerda pulsada, un adelantado a su tiempo. Él decía eso y todos se reían porque estos instrumentos eran para chispa y fiesta, pero a veces para estudiarlo, sentarse a estudiar, eso pasó mucho tiempo después. Nosotros ya somos el resultado de la decantación de un gran proceso donde ya en las universidades se abrió la cátedra de guitarra, de tiple, de bandola, y ya la academia hoy por hoy tiene ya las herramientas para comenzar porque esto había sido completamente un poco dejado a un lado, a valorar la música instrumental andina colombiana. Por eso Manuel Augusto Salazar Mondragón para mí siempre va a ser una parte importante de mi vida. Hice hace unos años una investigación que pudimos recopilar muchos datos de él y sabemos que era un músico profesional. Extraño en su época que llegue a la comarca un músico profesional a hablar de estos instrumentos, que estudiemos y no bebamos, entonces algo muy diferente. De él traemos el bambuco topazo en arreglo, en versión de Juan Carlos Muñoz Alegría.
la Colombia andina, ¿no? Entonces es algo muy de nosotros. Los extranjeros, algunos amigos extranjeros que conocen el bambuco dicen, es que ustedes los colombianos... Labor importante para que la música andina colombiana absorbiera estos ritmos y géneros. Resulta y pasa que antes el cine era mudo, entonces enviaban desde Estados Unidos el carreto, y con el carreto venía la partitura para ser tocada en piano, interpretada en piano o por la banda del pueblo. Y resulta y pasa que muchas veces llegaba el carreto, pero no llegaba la partitura, y la función debía darse. Y ver una película de cine mudo sin ambientación musical, que esa era la magia, pues no resultaba como muy agradable. Entonces, los compositores de la época colombianos ya se habían nutrido de las partituras de Scott Joplin, de todas estas figuras que hicieron estos ritmos, y comenzaron a crear asimilar estos ritmos, y así fue que el ragtime, el foxtrot, el one step se asimilaron dentro de la cultura andina colombiana. La particularidad es que nuestros foxtrot, ragtime y one step colombianos solamente tienen 2 partecitas, mientras que los de Scott Joplin tienen 3 o 4 partes, nosotros tenemos solamente 2 partes. Bien, entonces, Arrecife, vamos a hacer el estreno, porque digo que el estreno, como Manuel Salazar murió en 1965, hay mucha de su obra que no ha sido interpretada aún, ¿sí? Y estoy convencido que ustedes van a ser los primeros en concierto en escuchar este ragtime, ¿sí? Entonces vamos a estrenar este ragtime del maestro Manuel Salazar, Arrecife. Como una película de Chaplin, vamos a ver.
Bien, vamos a interpretar este himno folclórico del Valle del Cauca, del maestro Manuel Salazar, para que vean lo versátil. Ahora vamos a interpretar un pasillo canción. Esfinges es una de las canciones más famosas de Manuel Salazar. De pronto el nombre no les diga nada, pero ya cuando comience a sonar, sé que como habitantes del Valle del Cauca la hemos escuchado alguna vez. Originalmente, la letra es de Eddie Salospi, que era el nombre artístico de Eduardo Salcedo Espina. Manuel Salazar compone esta canción, un poema de Eddie Salospi, que habla de esos atardeceres vallecaucanos, un cuadro costumbrista, y es original también para soprano lírica. ¿Sí? Alfredo Salcedo Espina era un tenor, un contratenor, y hacía el show, se vestía de mujer y cantaba en el tono de soprano, ¿sí? Y es originalmente para soprano. Bien, el maestro Manuel Salazar es fin. Oh
apuntando a una de las grandes glorias, y creo que sin llegar a irme en elogios, uno de los grandes compositores que tiene Cali. Dejó un legado importante en dirección, composición y en la vida musical de la ciudad de Santiago de Cali. Estoy hablando del compositor Hernando Sinisterra Gómez. Él nació en 1893 y murió en 1958. Dato curioso de Hernando Sinisterra, él fue el primer actor de película de Colombia. Él protagonizó la primer María que se hizo con un director italiano, Máximo Calvo, se llamaba él. De esta obra, de esta película, eran 158 minutos, solamente quedaron 27 segundos. Pues en un incendio la cinta se quemó y solamente se pudo recuperar 25-27 segundos de toda la cinta. Entonces, ese es un dato curioso de Hernando Sinisterra. Y vamos a interpretar de él la danza Ondilia. Las danzas del maestro Hernando Sinisterra son originalmente para piano. La versión es de Juan Carlos Muñoz Alegría. Él es pianista, entonces hizo la adaptación al formato de trío, bandola, tiple y guitarra. Ondilia, danza colombiana.
sean el dulce riego donde fulgura siempre la alegría. Ya las campanas, qué alegría, de gasas vienes y de amor rendida, marcho hacia ti con fe estremecida, ya que somos los dos una armonía. Gracias doy al Señor tu amor constante. Mi pecho es un volcán donde arde el fuego que llena el interior. A ti te ruego que no dejes de amarme un solo instante, que tus caricias sean el dulce riego donde fulgura siempre la alegría.
pan en la tierra, lo que sería el paraíso. Tanto mi tierra y logra fuerza que a mí me calle. Pobres los hombres que no pueden ver a mi valle.